culpables, pero gran parte de esa gente que está ahí dice, pues yo no robé, pero sí hice mucho daño en el pasado y creo que estoy pagando algo, por eso estoy en la cárcel. Mucha gente dice, pues Dios me trajo a la cárcel para guardarme porque me querían matar. Entonces, generalmente, gran parte de aquella gente sí tiene algún delito. Tal vez jamás lo sorprendió la justicia, pero la justicia divina sí. Vamos al capítulo 3 de la carta a los Efesios. Vamos al capítulo 3. Vimos Romanos 8, 28, 29, que dice, y después Filipenses 1, 12. Y Pablo menciona, la base es 8, 28, 29, porque recuerden quien estaba como gobernador, como emperador, era Nerón. Entonces vamos a dar lectura nuevamente a Romanos 8, 28, 29, ya lo tienen ahí, para que se lo aprendan de memoria y después Dios les lleve a aplicarlo. No te esfuerces por aplicarlo, no te esfuerces por aplicar ese versículo, Dios te va a llevar, ¿Qué dice ahí? Romanos 8, 28, 29. 1, 2, 3. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Vamos a orar antes de entrar al capítulo 3. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, gracias por tu fidelidad, gracias porque has sido bondadoso con nosotros. Gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es cortante, porque penetra hasta partir del alma, en las coyunturas y los tuétanos. Solo en ella encontramos consuelo, encontramos esperanza. Y ruego, Dios, que tu palabra, Señor, se haga carne en nosotros, se haga una realidad. Señor, solamente necesitamos depender de ti. Necesitamos que tú nos enseñes a cada momento, no solamente un domingo, sino Dios, a cada momento tú estás dispuesto a enseñarnos. Gracias por tu fidelidad. Y permítanos, Dios, conocer tu palabra y abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Sí, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Dónde inició prácticamente su cautividad del apóstol Pablo? ¿Dónde inició esa cautividad? ¿Dónde fue capturado? ¿Dónde fue apresado prácticamente Pablo? Bueno, dice que en Éfeso, pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos fue donde el apóstol Pablo fue capturado, fue apresado, fue llevado cautivo. ¿Por quién? No. Pablo fue cautivado, fue apresado. Fue cuando en camino a Damasco, en el capítulo 9, el apóstol Pablo iba a mediodía, tenía cartas para ir a perseguir a los cristianos en Damasco. Fue donde ahí el apóstol Pablo, prácticamente Dios lo cautivó, Dios lo tomó preso. Pero mirando el capítulo 9 del libro de los Hechos, vean conmigo y más adelante para mirar esto. Vamos al versículo 3 en adelante. Aquí el apóstol Pablo fue apresado, fue cautivado. No fue ni en Roma, ni en Éfeso, ni Cesarea, ni en Damasco. Fue el Señor mismo
lo cautivó, no fue ni un lugar. Vean el versículo 3. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí el apóstol Pablo prácticamente fue llamado por su gloria y excelencia. Pedro después escribe en la segunda carta de Pedro, lo llamó por su gloria y excelencia. Pablo menciona prácticamente en el capítulo 4, la segunda carta a los Corintios, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo lo que resplandeció fue la misma gloria de Dios que nos atrapó. Versículos atrás, en el capítulo 9, del capítulo 8, vemos ahí que cuando Esteban fue apedreado, Saulo le cogió la ropa de los que lo apedrearon y Pablo pudo ver la misma gloria de Dios. Porque ahora Esteban reflejó la misma gloria de Dios cuando dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cuando Esteban dijo: perdónales porque no saben lo que hacen, estaba mostrando prácticamente su gloria. Ahí el apóstol Pablo fue capturado por el Señor, ahí fue preso por el Señor, pero no inmediatamente empezó a predicar el Evangelio. Vamos al siguiente versículo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, él era un ignorante y un incrédulo. Después van a mirar ahí en 1 Timoteo, del 13 y 14, queda de tarea. Después van a mirar en Romanos capítulo 10, queda de tarea, para que le busquen, para que investiguen, indaguen. Versículo 5. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das cosas con aguijón. Versículo 6. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí es cuando él fue capturado por el Señor, fue preso por el Señor, cautivo por el Señor. Recuerden que él estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, pero en camino en Damasco el apóstol Pablo fue apresado. Y en ese camino es cuando el apóstol Pablo se rindió al Señor. Lo que Dios espera de cada creyente, Él no espera que seamos misioneros, que seamos pastores o evangelistas o maestros de niños. Lo que Dios espera de cada creyente es una entrega absoluta. El apóstol Pablo no hubiera conocido al Señor, ni hubiera conocido sus planes, si él no se entrega al Señor. Y gran parte de nosotros no estamos dispuestos a entregarnos a Él. Decía una hermana: espérame que acabe mi carrera. La habíamos invitado a un evento. Dice: no fui porque mi carrera es más importante. Cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor en camino a Damasco, dijo: permíteme que termine mi doctorado con Gamaliel, permíteme que acabe mi casa que estoy construyendo ahí en Jerusalén. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, él renunció a todo, perdió todo, se quedó con las manos vacías. Porque solamente un hombre que está rendido a los pies del Señor, Dios le puede usar. Y ninguna persona que esté dispuesta a renunciar a sí mismo, Dios no le va a usar jamás. Y este hombre estaba dispuesto, porque dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios tuvo que tumbarle su religión, su posición económica. Todo le tumbó. Y no dudo que este hombre anhelara conocer al Señor.
Y no dudo que mucha gente de nosotros, nuestro anhelo es conocerle y seguirle. Y saben que cuando Dios ve en nuestro corazón, porque Dios mira el corazón, cuando Dios ve el corazón del hombre que está dispuesto a seguirle, Dios le llama. Cuando no, ni siquiera le hace la invitación. Y este hombre estaba dispuesto a seguir al Señor. Él renuncia a todos sus privilegios, renunció a todo, y el apóstol Pablo ahora está listo para ser enseñado por el Señor, para ser instruido por el Señor, para que Dios le muestre su voluntad. ¿Tú crees que una persona solamente por orar le va a mostrar su voluntad? El simple hecho por orar, Dios le va a mostrar este tesoro. No es así. Jesús dijo claramente en Juan capítulo 7, versículo 17, que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Si esto es de Dios, dijo, o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora Él está listo para ser enseñado. ¿Cuánto tiempo le llevó para que Él pudiera en verdad ser el apóstol, el siervo, el esclavo de Jesucristo? 14, 17 años. Pero hasta que se rinde es cuando el Señor le va a mostrar lo que Dios tiene preparado. ¿Desde cuándo Dios preparó las buenas obras para que el cristiano ande en ellas? Segunda de Timoteo 3:17, las cuales preparó de antemano para que anduviese más en ellas. Entonces, ¿desde cuándo Dios preparó estas obras? ¿Cómo es que Pablo iba a saber el plan de Dios para su vida? ¿Cómo es que el cristiano sabe cuál es el plan de Dios que tiene para su vida? Ya oró, va a un estudio, y está como joven rico. Cuando le tocan lo que le duele, se van tristes y agachados. Eso no me gusta, mataría el león, parece. No les gusta ya. Pero ahí, según Timoteo 3:17, que dice ahí, 3:16 y 17, no, es Efesios 2:10, sí, perdón. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿desde cuándo Dios preparó estas obras que Él tenía que realizar? ¿Nada más son para Él? ¿Nada más son para Él de obras? ¿Nada más para los escogidos? Es para todo creyente. Entonces, ¿cómo es que el cristiano va a saber en verdad cuáles son las obras que Dios preparó de antemano? ¿Orando nada más? ¿Leyendo la Biblia? Un domingo sí, un domingo no. No. Solo Dios va a mostrar su plan cuando el hombre se rinde a Él. ¿Cuándo es que Dios va a mostrar sus tesoros, su sabiduría, su grandeza, su amor? Nunca. Pablo escribió, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas verdades, estos tesoros, no son
gratuitos, cuesta un costo, y el costo es que el hombre tenga que rendirse. Romanos 12, 2, para que comprobéis cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta. Pero habla de presentarse a Dios. ¿Para qué? ¿Se acuerdan de un jovencito? Tenía, no sé si 6 años, 7 años, muy jovencito, que estaba durmiendo a un lado del arca del pacto, y que escuchó una voz, decía: ¿me llamaste? Yo no te llamé. Escuchó otra vez: ¿me llamaste? Yo no te llamé. ¿Quién era? Entonces Samuel, ¿qué estaba qué? ¿Dispuesto a qué? A hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Hasta cuándo estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Periodo de 45 y 50 años. Cuando capítulo 22 dijo: heme aquí. Isaías capítulo 6 dijo: heme aquí. Entonces, solamente cuando el hombre está dispuesto para hacer su voluntad es cuando Dios se muestra el plan perfecto que Dios tiene para con nosotros. Mientras no importa que estés orando, que leas la Biblia, que memorices versículos, no funciona. Dios espera una entrega absoluta. Y Pablo fue capturado, fue apresado por el Señor Jesús en camino a Damasco. Vamos a Efesios. Por eso él no se consideraba preso por Nerón, preso por Félix, se consideraba preso de quién. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El Señor lo capturó. Y cuando Él lo capturó, ahora Dios le envió a predicar el Evangelio a los gentiles. Y cuando Pablo quiso predicar el Evangelio, inmediatamente, según Hechos 9, confundía a la gente, lo querían matar, los discípulos tenían miedo, y Saulo de Tarso regresa nuevamente a su casita, olvidado. Y aparentemente el apóstol Pablo no estaba creciendo espiritualmente, porque no estaba ni viajando, no estaba ni predicando, no estaba ni dirigiendo, no estaba ni en el coro. Y el apóstol Pablo no estaba creciendo espiritualmente. Sí estaba creciendo hacia abajo. El Señor le llevó a Tarso para darse cuenta que no era nada y que no servía al Señor. Pues Dios lo lleva a Tarso para quitarle todo lo que no sirve, todo lo que no era caballo, para que dejara de confiar en sí mismo y aprendiera a confiar en el Señor. Por vosotros los gentiles. ¿Se acuerdan cómo eran los fariseos? Chocosos, no se juntaban con nadie, no comían cualquier cosa, pulcros. Imagínense a un fariseo predicando el Evangelio a los gentiles, con tantas costumbres, con tanta religión. Nunca, hasta que Dios tuvo que llevarle un proceso largo y quitarle todo lo que no servía. Ahora sí estaba presto para ser el apóstol de los gentiles. En Gálatas menciona ahí, en el capítulo 1, (15, 16). Él no podía ser
un apóstol, un prisionero, un esclavo o un siervo, hasta que Dios tuviera que trabajar en la vida de él. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. No podía ser ni apóstol, ni esclavo, ni siervo, porque no estaba preparado, hasta que Dios tiene que preparar el corazón de este hombre y quitarle todo lo que no sirve, como en el capítulo 13 de Jeremías. Dios le llevó a Jeremías, dice: ve, compra un cinto, ahora vete al Éufrates, métele en una hendidura de una peña, ahora regrésate a tu casa, luego vete nuevamente al Éufrates, ahora saca el cinto y ve cómo está. Dice: está podrido. Dice: y para nada servía. Dios llevó a Saulo de Tarso para que dice cuenta que para nada servía. Filipenses menciona cuántas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia, las estimaban como pérdida. Entonces ahora él está listo para ser el apóstol de los gentiles, siervo, esclavo, el más pequeño, un abortivo. Está listo. Pero mientras que el hombre no se entregue al Señor, no está listo. Pura apariencia. Cuando Dios te pide algo, no se lo das. Cuando te pide que renuncies a algo, tampoco quieres. Dices: deja que termine primero mi carrera y después yo te sirvo, Señor. Le vas a servir y servir. Deja que me case nada más, deja que mis hijos crezcan, deja que mis hijos ya se casen y yo me quede solita. Ahora sí, Señor, te puedo servir. Y nunca. Cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios me llamó, yo no pensé, dije: no, pues nunca pensé ni en una casa. Dije: ay, caray, mi casa. Nunca pensé en esto, nunca pensé en esto, nunca pensé en esto. Ya después de varios años que tenía necesidades, dije: híjole, ¿por qué invertí mi vida en este negocio? No tengo ni futuro, ni seguro, ni ISSSTE, ni casa. Y cuando me muera, tampoco ni tengo nada. Mala inversión, Señor. Uno no piensa, cuando Dios te llama, uno no está pensando en eso. Entonces, él no pensó en eso. Ahora vamos al versículo 2. Pablo recibió, se entregó al Señor, Dios fue mostrándole el plan eterno, que ni los profetas ni los ángeles caídos ni los ángeles buenos lo han mirado. Este plan eterno Dios se lo mostró exclusivamente a este hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y que prácticamente perdió todo. Y cuando nuevamente le volvieron a decir: oye, Pablo, regresa a la religión del judaísmo, casa, coche, fama, viajes, esposa. Pablo dijo: no, las he estimado como pérdida. Y aún estimo todas las cosas como pérdida. Él renunció a todo eso. Ahora, Pablo recibió este glorioso mensaje. Pablo menciona en la carta a los romanos que ahora era deudor. Ahora les debía este mensaje a los gentiles. Y ahora este mensaje lo tenía tan grabado dentro de su corazón que este mensaje lo llevó cautivo a hacer cosas de locura.
¿Se acuerdan una locura que Pablo hizo en Filipos? Se dejó azotar. Una cosa de locura que Pablo trabajaba haciendo tiendas para ayudar a los pobres y a los necesitados. Era una locura que Pablo dijese: oye, te van a apresar. No importa, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ahora él está dispuesto a ser enseñado. Dice, versículo 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aparentemente Pablo escribió a estos hermanos, pero no han encontrado la carta, se extravió. Escribió brevemente acerca de este ministerio, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Saben cuál fue la causa por la cual Pablo fue llevado preso físicamente? Ahora Pablo entendió que judíos y gentiles son un cuerpo en Cristo y todos son miembros los unos de los otros. No hay judío, ni griego, ni bárbaro, ya no hay nada, somos uno en el Señor. Y Pablo estuvo juntando una ofrenda para llevar a los pobres en Jerusalén, para mostrarles que judíos y gentiles son un cuerpo en el Señor. Y cuando Pablo llegó, vamos allá a Hechos, capítulo 20. Su discurso en Mileto, manda llamar a los ancianos, 23 y 24. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciso mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia. Dijeron: Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a apresar. Cuida tu futuro, cuida tu garganta, cuida tu cabello, cuida tu columna, come bien, no te malpases. Y el otro que estés viejito y nadie va a ver por ti, ya cuídate. Él era prisionero de Cristo. Mente, voluntad y emociones estaban cautivadas por él. Para mí el vivir y el morir. Pablo dijo en Corintios, él quería ser agradable por vida o por muerte. Ausente, dice, ausente de este cuerpo, quiero ser agradable, y presente en este cuerpo quiero agradarle. Él estaba cautivo por el Señor Jesús. Su vida era el Señor Jesucristo. Él era su móvil. Por eso es que cuando Dios le llama, renunció a todo. Estaba dispuesto a hacer su voluntad. Estaba dispuesto a entregar todo con tal de conocerle y poder experimentar un poder transformador. Vamos al capítulo 21. Ahora Pablo lleva la ofrenda a Jerusalén. Se lleva consigo un hombre, se llama Trófimo, qué nombre tan bonito. Versículo 27.
Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la ciudad y echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley en este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Recuerden que en el templo había 3 departamentos: lugar de los gentiles, lugar de las mujeres y el lugar de los judíos, 3 departamentos. Y ellos pensaban que Pablo había metido en el lugar de los judíos a un gentil. Y este decía: prohibido entrar, causa de muerte. Entonces ahora se da cuenta Pablo que él lleva consigo a un gentil que le acompañe. Y ahora Pablo está dispuesto a dar su vida con tal de llevar este glorioso evangelio que lo tiene cautivo, que es la misma vida de Cristo dentro de él. Era el amor de Cristo que le impulsaba, que le llevaba a hacer todas estas cosas de locuras. No fue llevado preso por Nerón ni por César, fue llevado cautivo por el Señor Jesús. Dios permitió que él fuera llevado preso. ¿A dónde? A Roma, porque Dios le prometió que él tenía que compartir el evangelio en Roma. Versículo 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraban fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y tomando luego a soldados, centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno, los soldados dejaron de golpear a Pablo. Qué tremenda golpiza le dieron por causa de los gentiles, porque también Pablo les debía el evangelio a los gentiles. No dijo: mi cara no, mis ojos no. Él prácticamente estaba cautivo por el Señor Jesús. Cuando el Señor te llama a Él y está dispuesto a renunciar a todo, lo que se llama todo, Él te da la gracia, la capacidad para aceptar este llamado, y aparte Él te capacita para poder soportar todo lo que viene. Y gran parte de nosotros tenemos miedo de entregarnos a Él. Tenemos mucho miedo. Pero todo lo que tú hagas, si no es su voluntad, aquí termina. Cuando Jesús, en Juan capítulo 4, estuvo en encuentro con la mujer samaritana, los discípulos ya tenían hambre. Dijo: ¿a qué hora vamos a comer? ¿A qué hora termina Jesús? Con la samaritana: ya tengo hambre, córtale. Jesús siguió platicando con la mujer samaritana, y los discípulos fueron a comprar algo al estanquillo de la esquina. Y Jesús seguía platicando con la mujer samaritana. Vean lo que dice ahí, Juan capítulo 4. Entre tanto los discípulos rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Saben cuál era su verdadera comida para Jesús?
hacer de Dios. Por eso Pablo dijo, no importa, no estimo mi vida para mí precisa, con tal de que caiga mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Dijeron los discípulos. Entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hombre jamás va a conocer su voluntad, ni va a conocer los tesoros escondidos, si no se rinde. El que quiera salvar su vida la perderá. Mientras no, seremos gente que solamente adquirimos conocimientos superficiales, versículos, pero cuando tenemos dificultades, necesidades y tentaciones caemos porque no le conocemos. Y cuando Dios te pide que pierdas algo, no lo pierdes, hasta te peleas, hasta te matas por un terreno, por un coche, por un perfume, por un vestido. Se dejan de hablar por cosas materiales. Y menos que ahora el Señor que te pide que le entregues a Él, si no das ni un tiempo para limpieza. Si no quieres que te dé el sol porque te pones prieto. No quieres gastar ni tu ropa, ni tus zapatos. Ahora cuanto más que te pide que te niegues a ti mismo y que le sigas. Dice, no, en esto no cuento. ¿Se acuerdan los discípulos? Pedro, impulsivo, bien impulsivo. Y así lo usó el Señor, impulsivo. Un hombre bien arrebatado. Y así lo usó el Señor. Con muchas deficiencias, demasiadas deficiencias, pero así lo usó el Señor, porque Él estaba dispuesto. Vamos nuevamente a Efesios. Entonces fue la causa por la cual Pablo fue llevado preso por los soldados romanos. Tuvo en Cesarea 2 años. Después llegó a Roma. Versículo 7 de Efesios. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dada, la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9, declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en lugares celestiales. Este conocimiento, ni los ángeles, ni Satanás, ni los profetas del Antiguo Testamento, este conocimiento nadie lo sabe. Este conocimiento
¿Saben a quién Dios quiere usar para dar a conocer este conocimiento a los principados y potestades? Que los ángeles están a la expectativa, están esperando ver toda la sabiduría de Dios plasmada en su iglesia. Hebreos menciona tan grande número de testigos. Los ángeles están viendo todo esto, esperan ver toda la sabiduría de Dios mostrada en su iglesia. Los ángeles anhelan ver todo esto, este glorioso evangelio, este glorioso misterio que estaba oculto. Los gentiles y judíos son un cuerpo en el Señor. Que Cristo vive dentro de cada creyente. Este mensaje es el que la gente necesita escuchar, que todo ser humano está incluido en el plan eterno de Dios, que todo ser humano, por la gracia de Dios, puede ser salvo, que todo ser humano, sus pecados son perdonados, que todo ser humano sepa que tendremos un cuerpo glorificado, que todo cristiano sepa que tenemos cielos nuevos y tierra nueva, y sobre todo que cada creyente sepa que Cristo vive dentro de nosotros. Cuando este mensaje nos cautive, entonces empezaremos a difundir este mensaje. Este mensaje que los ángeles no han experimentado. Los ángeles no han experimentado ni el perdón. Los ángeles no han experimentado la gracia de Dios, no han experimentado la misericordia de Dios. Y nosotros, como creyentes, sí. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones a vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, ahora Pablo está ahí. Dios desea que cada creyente conozca su voluntad. Dios desea que cada creyente pueda experimentar su amor, cada creyente pueda experimentar este periodo, que es el periodo de la gracia, donde que cada creyente pueda experimentar no solamente el perdón, no solamente la justificación, sino que también puedan experimentar a Cristo dentro de nosotros. Que cada creyente pueda experimentar lo hermoso que es hacer su voluntad. Que puedan experimentar lo hermoso que es conocer los tesoros escondidos. Que la gente que no conoce pueda ver este misterio. Pero si no estamos dispuestos a hacer su voluntad, entonces jamás entenderemos nada de lo que Dios ha planeado. Dios desea que le conozcamos, pero si no hay entrega, no hay nada. Watchman Nee, en uno de sus libros, dijo: Señor, ansiado de conocer su voluntad, ansiado de poder conocer esos misterios, lo tenía bien grabado solamente en la mente, pero no he hecho carne. Dijo: Señor, si no entiendo estas verdades, jamás voy a predicar esto. Y cuando él dijo eso, el Espíritu Santo le mostró estos tesoros. Entonces necesitamos esa entrega absoluta.
Dios tiene que llevar a cada creyente a perder. Problemas económicos, salud, hasta muñeca, y perder todo, hasta las ganas de seguir viviendo. Porque la única forma en la cual el hombre puede negarse y se puede dar cuenta que no hay nada bueno. Y cuando eso pasa, entonces, si el Señor te llama, entonces estás listo para entregar tu vida a Él, para que Él haga su voluntad en tu vida, y las obras que Dios preparó de antemano puedas andar en ellas. Y cuando estés padeciendo enfermedad, es porque el Señor quiere. Cuando tengas problemas económicos, es porque el Señor quiere. Cuando tengas pérdidas de seres queridos, es porque Dios quiere. Cuando algo pasa, es porque Dios quiere, porque todas las cosas ayudan para bien. Pero la gente que no se rinde al Señor, le echan la culpa al Señor por la economía, por la salud, todo le echan la culpa al Señor. Pero cuando el hombre se rinde al Señor, entonces el hombre puede saber que está preso. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Padece por la causa de Cristo. Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir a los músicos y aquí vamos a concluir con la carta a los Efesios.